noches. Seguimos entonces con Tertulia Teológica y seguimos hablando acerca de la Reforma Inglesa con el académico Joel Salman, quien nos sigue acompañando en este viaje por la historia. Adelante, hermano Joel. Gracias. Regresando al tema de la caída de Wolsey, una interesante ley de las controversias medievales que sobrevivía en Inglaterra era la ley de Praemunire. Praemunire es una palabra en latín y no estoy seguro qué exactamente quiere decir. En Europa, pero sí sé para lo que lo usaban. En Europa, la controversia de investidura que culminó en el siglo XI se libró entre los poderes seculares y los poderes de la Santa Sede, del Papa. El papado en esta controversia ganó muy grandes poderes y fue a volverse un poder, el poder extraordinario que lo fue especialmente en los siglos XII y XIII. Y el papado en esta controversia ganó sus más grandes poderes en el siglo XI. Esta controversia sobre quién investía a un obispo le dio a la Iglesia la libertad del juicio secular, un gran poder. Digamos que un cura mata a alguien. No lo llevan a la corte del rey, sino a uno de la Iglesia, básicamente. Y ese sistema obviamente se puede abusar. En Inglaterra esto no obtenía. El poder secular tenía a su favor una ley, y esta ley le llamaba la ley de Praemunire, ¿sí? De lo que estamos hablando. Esta ley no dejaba a un criminal de la Iglesia refugiarse bajo un distante poder ajeno, el del Papa, ¿sí? Un criminal que era sacerdote o era monje o lo que tú quieras. Es decir, que la ley de Inglaterra era soberana en cuanto a todo crimen civil en los territorios del rey de Inglaterra, y esto no era igual en otros lados. Es muy importante para el contexto de la reforma en Inglaterra entender que existían al margen y tenían mucho orgullo propio los ingleses. Y es la razón por la que se apartaron con tanta facilidad de la cristiandad, la unión bajo Roma del resto de Europa. También es la razón por la que nunca lograron reformarse suficiente, irónicamente. Siempre fue un trabajo la reforma en Inglaterra que no le dio al conservador lo que buscaba y no le dio al reformador lo que buscaba, sino le dio al trono lo que necesitaba. Y es por su aislación, es por su identidad, es porque tenían orgullo de ser ingleses sujetos a su propio rey y no ninguna potestad ajena. Es este principio de Praemunire y el principio de la ley común, la ley del país, la forma de hacer las cosas que nacía de las costumbres anglosajonas y nativas, es esto que al fin se usó para destruir al cardenal Wolsey. Lo despojaron de sus honores seculares. La falta de favor real le abrió paso a sus enemigos que lo judicializaran por sus crímenes. Lo corrieron de su palacio y se fue al norte, a York, donde nunca había ido y el lugar del cual era arzobispo. Aunque era cardenal, también era arzobispo, tenía muchos títulos, había amontonado muchos honores. Por seguir metido, después de que sus enemigos lo sacaron, por seguir metido en la política, intrigando desde la distancia, Enrique el VIII lo mandó a arrestar y lo pudo hacer porque la ley de Praemunire se lo permitía. El rey podía arrestar un cardenal si había cometido algo en el territorio del rey, en su reino. En otro país el Papa fácilmente podría intervenir y rescatar a un cardenal, pero Wolsey se había mostrado más siervo. Esto hasta lo dijo él mismo. Se había mostrado más ser siervo del rey que siervo de Dios o el Papa. Es algo que Wolsey dijo de su propia boca un día. Yo me he mostrado tan siervo de Enrique el VIII más que siervo del Papa o siervo de Dios. Pero por haberse hecho así, sin el favor del rey, se le acabaron las opciones.
Él ya era demasiado viejo para lo que estaba sucediendo. Despojado del favor del rey y de todos sus lujos, perseguido por poderosos enemigos de la nobleza que lo resentían por ser de gente común, por ser un rico extravagante, por ser hipócrita en cuanto a su religión y avaro, por conducirse como un rico y poderoso y quitarles a ellos el puesto que ellos querían, y por haberlo hecho con mano alta, al fin se murió de ansiedad, perseguido, yendo a, sí, antes de que, bueno, lo iban a arrestar, quizás lo arrestaron, pero antes de que lo ejecutaran, se murió de ansiedad en el camino. Lo que Wolsey fue es un cortesano en la época de los grandes cortesanos, quizás el primero de Inglaterra. Casi llegó en un momento a ser papa. Tuvo esa oportunidad, pero no ganó el voto. Y siempre buscó ocupar el puesto religioso más alto de Inglaterra y ocupó el puesto más alto en el gobierno que le fue posible. Llegó al más alto nivel. Y por eso es un hombre interesante, por su ambición, sus contradicciones, las cosas que le pasaron. No hemos comentado muchas de ellas, pero no caben en nuestra narrativa. Y todo esto nos prepara para la reforma, porque obviamente Wolsey no trae la reforma, viene después de él. Una vez se deshacen de él, se pueden reformar. Ahora surgen a nuestra atención estos dos hombres muy distintos que colaboran bajo Enrique VIII para avanzar la reforma en Inglaterra en sus primeros años, Thomas Cranmer y Thomas Cromwell. Cranmer y Cromwell. Cromwell será después de Tomás Moro el canciller, el hombre de negocios, el poderoso cortesano, el empresario que maneja la situación política con despiadada destreza. Y no es un sacerdote, no es del clero, no tiene que aparentar piedad y muchas veces no lo hace. Cranmer es un tímido docente que siempre busca mediar, conciliar, evitar conflicto y salir adelante por incrementos. A él lo ponen como arzobispo y es desde ahí, de esa posición, que logra la reforma. Cranmer es un hombre de verdadera piedad y es un gran amigo de Martin Bucer, porque los dos son personas muy parecidas. No quieren luchas, quieren hacer las cosas en forma tranquila y ordenada y decente, sin exceso, y él está contento ganando lo poco que se pueda, sin perder lo que incrementalmente se ha logrado. Es en gran parte gracias a Cranmer. Cranmer es un hombre muy aburrido. Sí, tiene sus cosas, pero es lo opuesto de Wolsey. Una pregunta antes de avanzar. Sí. Clara pregunta. ¿Cuál fue el principal aporte de Wolsey a la reforma? Fallar en lo que Enrique VIII quería lograr, el divorcio, fallar en eso y ser un escandaloso hombre, pues un hombre malvado de parte de la Iglesia Católica. Listo, hermano, entonces adelante entonces. Es en gran parte gracias a Cranmer que se logra progreso en la reforma, pero también es en gran parte debido a su forma de avanzar, que al fin no progresan como al puritanismo que surgió después le gustaría. Yo creo que el fenómeno del puritanismo le debe mucho a Cranmer y el hecho de que él hizo progreso, pero no avanzó como a ellos pues les gustaría que la reforma avanzara. El puritanismo surge de la frustración eventual y acumulada de décadas de avanzar de forma cuidadosa y consolidada que buscó Cranmer. Pero lo que logró Cranmer lo hizo sin grandes conmociones sociales. Cranmer fue el maestro del arte de lo posible y nunca buscó algo afuera de las posibilidades. No fue un revolucionario.
Fue una persona todo lo opuesto a lo que fue Wolsey también en su personalidad. Fue un hombre piadoso, fue un hombre modesto, fue un hombre que no se casó, o sea, no tuvo hijos ilegítimos como Wolsey, no se lució, nada de eso. Pero vamos a hablar primero de Cromwell, que vivió de 1485 a 1540, y quiere decir que es más o menos de la generación de Lutero y de Zwinglio. Cromwell fue de gente común, el hijo de un herrero. Él fue un aventurero en sus primeros años, fue un soldado, fue un secretario, un empresario, y aprendió algo de derecho. Es como abogado, no es en esa capacidad que llega al servicio de Wolsey, aunque es un empresario y hombre de negocios y alguien que sabe algo de todo. Él también tiene buena reputación como consejero, da consejo en temas de negocios a gente poderosa. Es un hombre listo, que sabe cómo se hacen las cosas, cómo se logran, cómo se consigue algo. Es el mejor de ese tipo de personas en su día en Inglaterra y es apto para ser un cortesano, ya que de esto se trata el puesto. Entonces, él trabaja por el cortesano Wolsey. En 1523, Wolsey le consigue a Cromwell un puesto en el Parlamento, porque así se hacen las cosas, se arreglan. En 1524 consigue reconocimiento formal y asociaciones como abogado, así que ahora es un abogado hecho y derecho, este hombre Cromwell, porque su forma de llegar a las cosas no es muy informal. En 1525 investiga irregularidades en algunos monasterios y los suprime. Y para la reforma inglesa este tipo de actividad es muy importante. Cuando quieren plata, investigan los monasterios, los cierran por irregularidades y consiguen sus terrenos y propiedades. Y así llenan los cofres del rey, que es un gran problema para todos los que trabajan por el rey, y los terrenos se los dan a la nobleza para garantizar su lealtad. Cromwell es el genio de este proceso. Él parece se lo inventó, él lo practicó muchas veces hasta que abolió todas las órdenes religiosas en su país. Lo hace en incrementos, reconoce y explota el proceso de suprimir monasterios. Y es por esto que él les sirve mucho a los católicos con su mito, ¿sí? Si nosotros los protestantes podemos decir, miren cómo es ese Wolsey, los católicos odian a Cromwell porque suprimió los monasterios. En 1525 es cuando en Alemania está bien establecido el luteranismo, así que las actividades de Cromwell bajo Wolsey ya parecen protestantes. Y aunque los protestantes tampoco solemos admirar mucho a Cromwell, el hecho es él es uno que avanzó mucho la reforma cuando pudo. Sus métodos no siempre nos llenan de admiración, pero sí fue un hombre práctico al fin, y quizás demasiado práctico. En 1526 a 1529 suprimió otros 29 monasterios. ¿A qué dedicaron esa plata? A la fama del cardenal Wolsey. Es por esto que todo el mundo odia al cardenal, ¿sí? Los protestantes decimos es un hipócrita. Los católicos, pues tampoco lo quieren, aunque es un católico, porque tomó esa plata de los monasterios. ¿Y qué hizo con eso? Pues les robas a los monjes su vida y puesto, y lo que hace es fundar colegios, o sea, el colegio del cardenal en las universidades. Ese colegio, pues, unos de los colegios sí sobrevivieron, pero otros no sobrevivieron porque, pues, fueron asociados con Wolsey. Que lo haga un protestante no es difícil de soportar, pero que lo haga la mano derecha de Wolsey sí lo es. En 1527 vemos a Cromwell que sigue prosperando en cuanto a bienes y posesiones. Le va mejor y mejor. Y en 1528 a 29 le va mal. Se mueren su esposa y sus 2 hijas, dejándole solo
a su hijo mayor, se mueren en la plaga, que frecuentemente en estos años azota todas las ciudades grandes de Europa, porque están creciendo las ciudades y el conocimiento de la higiene y sanitación, pues es una barbaridad. Es un gran problema en las urbanizaciones de este momento la enfermedad epidémica, que regresa casi cada verano, y lo hará por mucho tiempo, y a veces se vuelve una plaga catastrófica. Zwinglio, recordemos, sobrevivió una plaga en su tiempo, en Zurich. Cuando cae Wolsey, por fin, Cromwell usa su poder y sus conexiones para salir adelante, entrando de nuevo al Parlamento y después consiguiendo trabajo haciéndole las cosas a Enrique el VIII. Porque recordemos, un hombre noble no puede siempre conseguir lo que un hombre común puede conseguir. Un hombre noble es de demasiado alto perfil, no se educa en las calles como la gente común, no sabe hacer las vueltas y conducirse como un hombre que desde la infancia lucha con los problemas de la vida en ese tiempo. Y es por esto que hombres como Wolsey y Cromwell salen adelante en el gobierno de Enrique el VIII. Él busca a alguien que le haga las cosas. Y los nobles pues tienen escrúpulos, tienen honor, no saben igual que estos hombres. Cromwell logra subir por grados en el gobierno de Enrique el VIII. Logra lo que Enrique más quiere. Y es por esto que aumenta tanto en el gobierno de Enrique el VIII. Logra su divorcio. Lo hace con su idea de declarar que la iglesia inglesa no está bajo la autoridad del Papa. Esto le gusta mucho a Enrique el VIII. Las leyes, las costumbres, el sentido de todo el país en cierta forma favorecen la independencia. Es el lugar más independiente de Europa, con quizás hasta más que Escocia. Inglaterra es una isla, es parte de una isla que nunca se destacó hasta los últimos 500 años de la historia, solo en la época moderna. Y en los últimos 500 años hemos vivido un tiempo de identidad nacional, que es algo nuevo en el mundo. O sea, que tengamos la nación alemana, la nación francesa, la nación inglesa y todo esto. Esto es un fenómeno nuevo. Enrique el VIII no le importan sino el deseo del momento. Y el deseo del momento para él es preservación dinástica. Quiere un hijo, tiene una novia, tiene una vieja esposa tediosa católica que reza y que le habla del Papa y le aburre. Y Enrique el VIII, con el título especial que le dio el Papa hace unos años de defensor de la fe, porque un libro defendiendo los sacramentos católicos en contra del luteranismo lo tenía como autor. Él no lo escribió, pero lo pusieron como autor como para halagarlo, ¿sí? Enrique el VIII, defensor de la fe, convocó al Parlamento para que lo declararan soberano en toda Inglaterra, incluyendo la Iglesia. Esa ley de praemunire, de la que hablamos antes, anticipa esto. Y hay mucho sentimiento que así debe ser. Entonces no es tan controversial, aunque sí es controversial, pero se apoya y se logra en Inglaterra. Y entonces, una vez él es cabeza de toda su isla, de todo su reino, en la iglesia, pues él pone al arzobispo Cranmer. El arzobispo Cranmer dice, claro que sí hay divorcio. Claro que ese matrimonio está mal. Cásese mejor con esta buena mujer protestante, Ana Boleyn. Y Cromwell sabe que todo esto disminuye el poder de la iglesia católica. Él enoja a los obispos conservadores y los pone en oposición al rey. Y la astucia de esta maniobra política, es que el rey va a poner en lugares de eminencia a obispos que apoyan la independencia de Roma, es decir, los que suelen inclinarse hacia la reforma. Y entonces vemos que así avanza la reforma, con la astucia política de Cromwell y lo que él logra en pues usar los deseos, aprovechar los deseos del rey. Hacen en estos años al tímido Cranmer arzobispo.
Y así este hombre que nunca se posicionó, ¿sí? Él está metido con toda esta gente que sabe de la política, que hace las cosas para salir adelante. Él es muy distinto. Cranmer es muy distinto. Lo hacen arzobispo. Y así un hombre que nunca se posicionó, nunca buscó eminencia, viene a tener el puesto más alto dentro de la jerarquía de la iglesia en Inglaterra bajo el soberano rey. Declaran independencia de Roma, ponen a Cranmer como arzobispo y es como el Papa de Inglaterra, y Cranmer inmediatamente anula el matrimonio de Enrique VIII y este se puede casar con Ana Boleyn, que ya está encinta. Y hasta ahí tengo notas para el día de hoy. Hermano, tenemos algunas preguntas. Uh-huh. La primera, Edwin dice, entonces una de las que sucedieron en Inglaterra, de las cosas que sucedieron en Inglaterra, que permitió la reforma allí, ¿fue los pecados y errores de la Iglesia Católica o no necesariamente? Oh, sí, en todo lado prepararon para eso los errores. Una de las cosas que cuando llegó la imprenta, una de las cosas que cambió es que ya estaba el Renacimiento en Italia, pero aceleró como el espíritu de despertar intelectual. Hubieron más gente pues humanista, estudiosa. Las universidades que ya existían pues sintieron como un despertar, una nueva vida. Y la Iglesia Católica no estaba preparada para esto. Y esto es algo que ayudó mucho a los protestantes. El hecho de que la Iglesia Católica no tenía respuestas inteligentes